Segunda de Pedro 1:19 dice en la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Leí Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a orar. Padre amado, cuán felices somos tus hijos, tu pueblo, porque tenemos múltiples beneficios, múltiples bendiciones. Si pudiésemos enumerarlas, cada una de ellas, terminaríamos, Señor, mucho tiempo transcurrido desde el inicio. Sin embargo, utilizamos un término muy común en nuestro idioma, que es decirte gracias. Y con este término queremos darte las gracias y reconocerte y que tu nombre sea enaltecido y seas tú glorificado, Señor, por cada detalle que tú realizas en nuestras propias vidas. Uno de tantos es poseer la palabra de Dios, este sagrado libro que semana tras semana se abre para ser expuesto y ser predicado y ser estudiado y ser leído cada día de nuestras vidas. Señor, queremos rogarte, quiero pedirte en esta forma, en esta tarde muy particularmente, para que bendigas estos siguientes minutos que nos van a ocupar en meditar justamente tu palabra, de ella misma. Te pido que tomes control de nuestros tiempos, aún de nuestro cuerpo, Señor, que nuestra mente esté concentrada, atenta, y que podamos aprender, recordar. Y sobre todo, Señor, sea aprendizaje nuevo, sea un recordatorio ya de tiempo atrás, que en ambos casos podamos aprender a aplicarlo y poder vivirlo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedro, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró y dijo: tenemos también la palabra profética más segura. Él se refería, sin duda alguna, a la palabra de Dios. Y está expresando algunas premisas, algunas afirmaciones muy claras y contundentes, donde dice: tenemos la palabra profética más segura. Él está aseverando que realmente lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Ahora, lo que ellos tenían, como ya se mencionaba, me parece que el jueves hablaba un poquito de esto, ellos no tenían lo que nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos un solo libro, una sola encuadernación, compuesta por 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, incluidos en el canon bíblico. Nosotros tenemos un solo libro y lo podemos traer, lo podemos llevar, lo podemos guardar, lo podemos mover. Ellos no tenían esa facilidad, puesto que solamente tenían el Antiguo Testamento. Así que Pedro pudo haberse estado refiriendo específicamente, cuando dijo palabra profética más segura, a el Antiguo Testamento, lo que había en rollos en ese entonces, que usualmente estaban en las sinagogas, y algunos de los escribas o escribanos, o también llamados copistas, que eran los que escribían bajo un riguroso sistema de copiado, si me permite así, de calidad de copiado. Tomaban un rollo y lo escribían o lo copiaban a otro. No había copiadoras, no había máquinas, mucho menos stencil y cosas así que se usaban en un principio, antes de las impresoras o después de las imprentas, etcétera. Ellos tenían que hacerlo a mano, justamente. Entonces copiaban y eran copias que tenían el pueblo de Dios, los judíos, quiero decir, reservadas cuando copiaban una a otra. Pero usted y yo tenemos la bendición de poder tener toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro declaraba: tenemos la palabra profética más segura. No decía probablemente. No expresó el apóstol Pedro pudiese ser. Él dijo tenemos. Él aseveró una gran seguridad al escribir: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. El estar atentos a la palabra profética más segura es justamente por eso. Número uno, porque es la palabra de Dios.
a la palabra profética o a la palabra de Dios, hacemos bien en estar atentos, porque es justamente la palabra de Dios. Si atendemos atentamente a las instrucciones, a los mandatos, a los oficios, a las palabras de nuestros superiores, con mayor razón debiéramos estar atentos a la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética más segura. Y no solamente es que tenemos que estar atentos porque es la palabra de Dios, sino, como dice el mismo versículo, es la palabra profética más segura. No hay error en la palabra de Dios. Podemos encontrarle errores de impresión en nuestros tiempos. Que una página esté volteada, que una palabra esté repetida, que una frase esté cortada. Son errores de impresión, mas no de escritura. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios que fueron escogidos y apartados para tal efecto. Ya conocemos que fue alrededor de unos 40, un poco más de 40 hombres escogidos por Dios. Ellos, cuando escribieron los escritos autógrafos, ellos de puño y letra, esos fueron los escritos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. No las copias, no las impresiones actuales, sino los escritos originales. Así que tenemos la palabra profética más segura. El hermano Julio daba gratitud al Señor porque Dios le había dado palabras en sus labios para poder compartir y animar a las familias, a parientes en estas últimas 2 ocasiones, y lo ha hecho con la palabra más segura. El hermano les ha hablado de la Biblia, no se ha parado a decir, pues allá hubo un hombre que en tal año escribió algo allí hace unos 100 años atrás. No, él está hablando de la palabra profética más segura. ¿Por qué una persona se convierte a Cristo cuando escucha la palabra de Dios? Porque es la palabra profética más segura. ¿Por qué cuando hay quebranto del corazón se lee la palabra de Dios y esta produce consuelo en el corazón quebrantado? Porque es la palabra profética más segura. Y dice Pedro, y hacemos bien. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Podemos hacer muchos bienes en nuestra vida. Podemos estar convencidos de que la obra que estamos haciendo, la labor o la acción que vamos a llevar a cabo es algo bueno. Es algo beneficioso para uno mismo o para una tercera persona. Pero es bueno, dice la palabra de Dios, hacemos bien en estarle atentos a la palabra de Dios. Y luego presenta una alegoría, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de vuestros corazones salga, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En noviembre pasado, Dios nos concedió viajar a Chiapas. Y me parece que fue el día lunes, un día antes de regresarnos, fuimos a unas grutas, a una cueva. Y fuimos bajando poco a poco a esa cueva. Entramos y había un poco de luz cuando íbamos introduciéndonos a esa cuevita. Conforme íbamos entrando, se iba oscureciendo más. Llegamos a unos cuantos metros, entonces ya había unas lámparas, había unos sockets que habían elaborado para poder guiar el camino de los curiosos o de los chismosos que andábamos ahí. Entonces teníamos que caminar con mucho cuidado porque si no encontrábamos un espacio ahí que no era iluminado, pues tenía que ser iluminado o nos podíamos o resbalar porque estaba húmedo o pegar en la cabeza. Por eso nos dieron cascos, ¿verdad? Entonces corríamos el riesgo de que si no íbamos caminando por el espacio que teníamos que ir, o si se apagaban las luces, pues no íbamos a poder avanzar o caminar. Estábamos atentos a las luces que estaban prendidas para no tropezar, para no caer o para no resbalar. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra. No dijo palabra, no dijo lámpara, Pedro, porque pues no existían las lámparas tal y como las conocemos hoy en día. Eran antorchas, eran tiempos muy antiguos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El salmista declaró en el Salmo número 119, 115 o 110, no recuerdo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. La palabra de Dios siempre, hermanos, va a alumbrar nuestra senda. Es decir, nos va a dar guía, nos va a dar orientación, nos va a dar dirección a nuestra vida para poder avanzar y no tropezar y poder decidir, poder tomar, quiero decir, las mejores decisiones en nuestra vida. ¿Por qué motivo Pedro está tomando la palabra de Dios y está declarando que hacemos bien en estarle atentos? Primero dice, porque es la palabra de Dios. Y número 2, es la palabra de Dios, y si es palabra de Dios, es la palabra más segura que podemos tener. Así que esto nos lleva a pensar en algún motivo. Si nos está declarando la Biblia, el apóstol Pedro, que debemos de estar atentos a la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios, hermanos, debe tener poder. Porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Nada más un amén se oyó. Porque la palabra de Dios es poderosa. Pónganse de este lado los que están despiertos y de este lado los que están dormidos, ¿no? A ver, y ahí nos vamos combinando. Entonces, nos dice la palabra de Dios que hacemos bien. Cuando usted viene al templo, hermano, cuando va a alguna otra iglesia, cuando somos invitados, hacemos muy bien en estar atentos a la palabra de Dios. Cuando se predica, es que no me gusta ese predicador, dijo un hermano, es que no lo vuelvo a invitar, pastor, a ese predicador, no me gusta cómo predica. No es si nos gusta o no nos gusta, es el contenido del mensaje y de qué libro está predicando. El predicador es solamente un instrumento. El instrumento puede estar viejito. Ayer estaba viendo a un chelista tocar y el chelo que tenía a simple vista era, iba a decir una palabra muy fuerte, pero parecía basura. Era una porquería, eso es lo que iba a decir. En apariencia estaba rayado, el barniz estaba levantado, como que lo traía jalando así en el piso cuando iba a llegar a su concierto. ¿Y esa cosa va a tocar? Pero empezó a tocar. Es un instrumento, el instrumento, aunque esté descuidado en su apariencia, pero si está funcional, va a sacar buen sonido. Es un instrumento nada más. Nosotros como instrumento, la palabra de Dios quiero decir como el predicador, como un instrumento, es solamente a quien Dios utiliza para presentarnos. El predicador puede estar lo más desgastado posible, ¿no? Por toda su vida que ha tenido, ¿no? La voz, el cabello, su piel, quizás no sea muy estética, que digamos, muy agradable a la vista, pero el contenido del mensaje que pueda predicar es lo que tenemos que estar atentos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, la palabra de Dios tiene poder. Número 1, si me acompaña a Hechos capítulo 2, verso 37. Hechos capítulo 2, versículo 37, nos dice la misma Biblia en este pasaje que la palabra de Dios tiene poder, número 1, para convencer de pecado. Hechos capítulo 2, versículo 37, estaba predicando justamente el apóstol Pedro en aquel domingo por la mañana, el día de Pentecostés. Siempre el día de Pentecostés caía en domingo. Así que ese domingo por la mañana estaban reunidos los judíos creyentes. Vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Hablaron en otros idiomas, en otras lenguas, dice la Biblia, que es término glosa, otro idioma. Judíos que eran prosélitos, que venían de otros lugares geográficos, escucharon hablar el mensaje de Dios en otros idiomas, en sus propios idiomas, y posteriormente Pedro se levantó a predicar en su propio idioma, en hebreo, para los judíos que estaban escuchando y que no conocían aquellos otros idiomas. Y comenzó a predicarles el evangelio de Cristo, lo que se le conoce como la primera predicación de Pedro, el primer discurso de Pedro, como vienen los subtítulos. Y entonces aclaró lo que estaba sucediendo, que no era otra cosa más que el cumplimiento de la profecía de Joel, justamente. Y dice el verso 37, y al oír esto, la explicación, su predicación y la aclaración de Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón aquellos judíos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que escucharon la predicación, la palabra de Dios claramente, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿y qué vamos a hacer entonces? Ya nos predicaste, fue una predicación corta, concisa, clara, al punto. Ahora fueron compungidos, fueron movidos a sencillamente a ser llevados a llevar a cabo una acción como resultado de haber escuchado. Esto nos habla, hermanos, de que la palabra de Dios tiene poder para convencernos de pecado, para convencer al pecador que necesita la palabra de Dios. Todos estamos necesitados, tenemos un gran cúmulo de necesidades de cualquier ámbito, pero lo principal es que estamos necesitados espiritualmente. Esa es la razón por la cual venimos a la iglesia. Esa es la razón por la cual Dios nos ha provisto de su palabra, para que los días cuando no estamos en el templo, en servicio, en culto, pues entonces leemos la Biblia, cada quien en particular, nuestro devocional personal. Cuando haya una oportunidad, poderla compartir con alguien más, porque la palabra de Dios convence. Fueron compungidos aquellos judíos y reaccionaron. Pedro, Juan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dijeron. Ya nos dijiste, ya nos orientaste, ya nos explicaste qué ha sucedido. Y aprovechó Pedro para predicarles el evangelio y para decirles qué fue lo que habían hecho ellos en relación a Jesucristo. Y ahora llegaron a un punto en el cual ellos debieron haber tomado una decisión. Al oír esto fueron compungidos. ¿Y sabe qué? Y valió la pena. Porque en versículos posteriores, por el contexto inmediato, posterior, nos dice que más de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Aceptaron la palabra de Pedro que fue predicada, la palabra del evangelio, y creyeron en Jesucristo como 3,000. Quiere decir que la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado. Y para convencernos de pecado necesitamos entonces escuchar la palabra de Dios. Porque hay cristianos que mantienen un corazón tan frío, tan duro, tan obstinado. Escuchan palabra de Dios, pero deberían de escuchar más esos creyentes para que la palabra de Dios les convenza de su estado espiritual. El apóstol Pablo, les predicó a los hermanos de Corinto. En el primer capítulo, Pablo describe y habla justamente de la predicación. Y dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Que ya somos salvos los creyentes, pero una vez que hemos sido salvos de la condenación infernal, ahora necesitamos ser salvos de una condición espiritual raquítica, porque eso puede ser el resultado de no alimentarnos espiritualmente de manera eficaz y correcta. Somos salvos, es cierto, pero el contacto directo con este mundo en el cual nos desenvolvemos de manera cotidiana viene a ensuciar y a entorpecer nuestra relación con Dios, y nuestra vida espiritual tiende a no crecer como debería de crecer, y tendemos a no madurar espiritualmente como debiéramos de madurar. Entonces la palabra de Dios es donde viene y debe surtir el efecto transformador, ya no de salvación, sino de librarnos, salvarnos en el sentido de librarnos, de mantenernos en un estado espiritual, voy a decirlo así, pigmeo. No crecemos, ahí nos quedamos. Y la palabra de Dios, la predicación, nos libra de mantenernos de ese estado. Debemos mantenernos en constante crecimiento. Así que la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado. Número 2, también nos dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Si volvemos a este pasaje de Pedro, ahora sería Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Nos dice la palabra de Dios, que la misma Biblia, que ella tiene poder y es poderosa no solamente para convencer de pecado, sino para regenerar. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Comienza el versículo 23 diciendo, siendo renacidos. Y el contexto general pues está hablando de la palabra de Dios. Hemos sido renacidos por la simiente, dice la palabra de Dios. Verso 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es la misma Biblia, hermanos, la palabra de nuestro Dios, la que tiene poder para regenerar. Mire, aquí hay un juego de palabras, dice siendo renacidos, nacidos de nuevo. La doctrina bíblica del renacimiento o del nuevo nacimiento es la misma que la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, es el efecto en consecuencia de cuando una persona cree en Cristo, es nacido de nuevo, es decir, es cambiado de naturaleza, de una naturaleza pecadora, le transforma y le viene a cambiar su manera de ser, su mentalidad, porque ha nacido de nuevo, ahora es una nueva creación en Cristo. Segundo a los Corintios 5:17 declara la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, nuevo nacimiento o regeneración. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Así que la palabra de Dios tiene poder para regenerar, para hacer nacer de nuevo, y únicamente por la palabra de Dios se puede nacer de nuevo espiritualmente. Es el cambio de naturaleza al pecador perdido a una nueva dirección, a una nueva naturaleza. Hace algunos años llegaba un hermano, pedía oración por su hijo, por su muchacho que estudiando en la universidad, pues tuvo malas compañías, rentaban un departamento juntos, todos los 5 años de su carrera, pues estuvo involucrado con otros compañeros que comenzaron a drogarse. Bueno, terminó su carrera, se fue, regresó, pero regresó con su adicción. Aparentemente el muchacho había sido salvo cuando era un niño, un infante. Así que este joven regresó y pues no quería ir a la iglesia, no quería saber nada de Dios, era un rebelde con sus padres, pues no daba evidencia propiamente de ser un creyente, un hijo de Dios. Así que el hermano decía, oren por él, porque que Dios lo cambie, que quite esa mentalidad. Él es salvo, él es hijo de Dios. Y decía él, yo decía, hermano, yo creo que no es hijo de Dios, un hijo de Dios no hace eso. Más bien lo que necesita es a Cristo, no un cambio, sino aceptar a Cristo. Esa es la base del cambio que usted le está pidiendo. No, es él ya es salvo, él no tiene que aceptar a Cristo otra vez, él ya es salvo. Pero para mí no, hermano. Pero bueno, oramos, pasaban las semanas, los meses, y no había cambio, al contrario. Un día que se puso muy grave por lo mismo, me dijo el hermano, vaya a orar por mi hijo de esta situación. Fui y lo busqué y llegué a la casa y él estaba ahí con mucho dolor y ore por mí, pastor, ore por mí para que se me quite eso. Asustado y nervioso el muchacho y dándose vueltas en la cama por el dolor que tenía. Le voy a orar por ti, oraba por él. Dije, pues tengo que hablarle de Cristo, esa es la solución. Entonces, oraba con él, oré, se tranquilizó un poco, le presenté el mensaje de salvación, mientras se le calmó un poco para poder escuchar, seguramente hizo la obra el Espíritu de Dios. Le hablé de Cristo, pero no quiso aceptar a Cristo. Digo, el problema aquí es la naturaleza pecaminosa, tu humanidad que le has dado cabida. Necesitas a Cristo en tu vida para que el Dios te aleje de esta situación. Dice, no, así estoy bien. Bueno, oré por él para despedirme, me despedí y me fui. Le dije al hermano, vamos a seguir orando para que él sea salvo. No quiso aceptar a Cristo. Es decisión personal, no lo vamos a obligar, pero vamos a orar. Bueno, lo llevaron al hospital, ahí medio lo tranquilizaron y volvió. Estuvo bien, no más se olvidó del pastor, se olvidó de la iglesia, se olvidó de las oraciones.
Tuvieron que pasar muchas situaciones para darse cuenta de su estado espiritual en el cual él se encontraba. Llegó un momento en que con el paso de algunos años más, él tuvo que aceptar a Cristo y se dio cuenta que la decisión que hizo de niño, pues probablemente la hizo como tal, como un niño, y no estuvo consciente al 100%. Y ahora de mayor de edad, consciente en sus 5 sentidos y estando bien fuera del dolor, entonces él entregó su vida a Cristo y todo ha sido diferente hasta hoy. Esa fue la solución. Estuvo atento a la palabra de Dios. En su momento no la atendió, pero más adelante la palabra de Dios que él había escuchado desde pequeño hizo efecto. Cuando ya había llegado otro pastor a esa iglesia, estuvo escuchando predicación y entonces la palabra de Dios fue eficaz. No que no haya sido eficaz anteriormente, sino que todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Fue el momento de Dios, así que fue convencido y la palabra de Dios, al escucharla, tuvo poder para regenerar a ese joven, a ese muchacho. Así que la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado. Número 2, para regenerar. Número 3, tiene poder para producir fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice la Biblia lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lo conocemos este versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Pablo que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? El oír la palabra de Dios. Así que cuando una persona se expone a escuchar la palabra de Dios predicada, estudiada en forma de meditación, de estudio bíblico, de lo que como quiera llamarle, de las diferentes formas o situaciones que pudiésemos presentar la palabra de Dios a través de un consejo, de una explicación, de una predicación homiléticamente formulada, algún estudio bíblico, alguna escuela dominical o a través de un folleto, etcétera, etcétera. Tiene poder la palabra de Dios para producir fe en la persona que necesita producir fe. La fe no es producto, hermanos, de la religión. Hace algún tiempo llegó un hombre, un ingeniero de La Paz, Baja California Sur, y fue y me buscó y me dice, quiero que me hable de Dios y quiero que me convenza, dice, porque nunca he sido hombre de fe. Le digo, mire, yo no tengo palabras para convencerle, ni es mi intención convencerle. Lo que voy a hacer es sencillamente leerle versículos de la Biblia para presentarle el plan de salvación. Y si usted decide creer en Jesucristo, le voy a felicitar. Y si usted ha venido a buscarme, sabiendo que yo soy pastor, yo solamente le voy a hablar de la Biblia, no le voy a hablar de algo más. Así que hizo bien en buscar de la palabra de Dios y comencé a hablarle de la Biblia. Pero me llamó la atención cuando dijo, no soy hombre de fe y nunca he sido hombre de fe. Así que, ¿qué puede ofrecerme? Yo nada, pero Dios puede ofrecerle mucho a través de su palabra. Comencé a hablarle de Cristo, él comenzaba a meditar, a cavilar, a evaluar lo que estaba diciendo y al final decidió creer en Jesucristo. Le digo, ¿está seguro de la decisión que usted va a tomar en su vida? ¿Está seguro de lo que ha escuchado? ¿Está usted completamente seguro de lo que usted me acaba de decir, que quisiera usted creer en Jesucristo como su Dios y Salvador? Dice, estoy plenamente convencido. ¿Quién le convenció? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nuestro hermano Ángel y la hermana, su esposa, se han de recordar de la hermana Ada, allá en Palabra Viva. Una hermana, yo les preguntaba a los hermanos, ¿cómo creyeron en Cristo? La hermana fue la única que dijo, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo que repitiera una oración, yo solamente leí un Nuevo Testamento que alguien me regaló y leyendo el Nuevo Testamento todos los días, sencillamente yo creía en Jesucristo, en mi mente, punto, dijo la hermana. Y yo me aseguraba si realmente la hermana era salva, si ella muriera, tenía la certeza de ir a la presencia de Dios en su momento y que si ella era una hija de Dios. Exactamente, pastor, dice, yo estoy segura, yo he creído en Jesucristo como mi Dios y Salvador. Nadie le explicó cómo fue convencida a través de la palabra de Dios. Nada más, ella misma leyendo la palabra de Dios con un corazón ávido.
por aprender, y el Espíritu Santo, utilizando su palabra inspirada, pues le convenció. La palabra de Dios tiene poder para producir fe. Podemos decir, por el contexto general de la Biblia, que existen 3 tipos de fe, por lo menos. Uno es la fe que salva, es aquella fe con la cual la persona cree en Jesucristo y esa fe lo lleva a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 30, conocemos este pasaje, Hechos capítulo 16, donde viene la palabra de Dios a la vida de aquel hombre, donde le dijeron, versículo 30, desde el 29, desde el 28, Hechos 16, 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, hablando del soldado romano, ¿recuerdan? Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos de la prisión, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué les dijo el soldado romano a Pablo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo supo que tenía que ser salvo? Pues seguramente los cantos de Pablo y de Silas hablaban de la salvación. Seguramente Pablo y Silas predicaban allá adentro sin saber a quién le estaban predicando y que los presos estuvieran escuchando a ver si alguno era salvo. Seguramente, así que aquel soldado romano supo que tenía que ser salvo y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron también, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y comienza y continúa la historia. Cree en el Señor Jesucristo. El creer siempre va tomado de la mano, hermanos, con la fe. La palabra fe viene de una palabra que es pistis, que significa sencillamente creer. Cree, ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe que salva, pero también hay otro tipo de fe que pudiéramos decirle que es la fe que obra. En Marcos capítulo 11, verso 24, Marcos 11, 24, este es el tipo de fe, podemos decir que obra cuando ya somos creyentes y oramos al Señor y la oración con fe produce resultados o respuesta a la oración. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, dijo el Señor, y os vendrá. Ora creyendo, es decir, ora y ten fe cuando ores a mi Padre, y entonces lo vas a recibir. Así que la palabra de Dios, hermanos, tiene poder para convencer de pecado, número 1. Número 2, para regenerar. Número 3, tiene poder para producir fe. Número 4, tiene poder para limpiarnos. Y ya voy a terminar. Tiene poder para limpiarnos, para purificarnos. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25 dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra. Pablo está tomando aquí, haciendo varias alegorías en una sola, y diciendo que la iglesia ha sido, o los hermanos, los creyentes conformantes de la iglesia de Cristo, han sido limpiados y purificados, dice, por el lavamiento del agua, por la palabra. La palabra de Dios tiene un poder regenerativo, pero también tiene un poder de limpieza. El Juan 15:3, ¿se acuerdan que lo leíamos ya el jueves en la predicación, donde dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? No solo la palabra de Dios, hermanos, nos limpia nuestra vida interna, sino que también es capaz de limpiar nuestro exterior, nuestra apariencia. Cuando el corazón del hombre, del creyente,
es lavado, es limpiado por la palabra de Dios, es transformado por el poder regenerativo de la palabra de Dios, se va a evidenciar de manera externa. ¿Verdad que sí, hermano? Una persona corajuda, enojona, seria, se convierte a Cristo y su rostro cambia. Después de unos 35 años quizás, ¿no? Pero cambia. Eventualmente, porque depende qué tan disponible uno tenga el corazón para ser moldeado por el Espíritu Santo. Hay cambios evidentes de inmediato en algunos creyentes, en otros tienen que pasar varias semanas, en algunos varios meses, pero son cambios eventuales que si vienen, realmente son hechos de corazón, tiene que evidenciarse de manera externa, tarde o temprano. No me diga usted, hermano, que Dios no le ha cambiado a usted y le ha transformado en relación a su vida sin Cristo anteriormente, ¿verdad que sí? Dios, éramos distintos, pensábamos diferente, hoy pensamos diferente, nuestros gustos son distintos, nuestras amistades son otras, nuestras actitudes son diferentes, nuestro trato hacia los demás ya es distinto, nuestro comportamiento es diferente totalmente, ahora convertidos a Cristo. Deseamos lo que vale la pena, ¿no es cierto, hermano? Antes nuestra vida no tenía tanto sentido. Vivíamos al día y lo que iba saliendo y quizás teníamos una vida muy mecánica, muy rutinaria. Lo mismo de siempre, trabajo de lunes a viernes, de la casa al trabajo, trabajo a casa o a los estudios o a la escuela. No, y de repente el fin de semana, pues a una pachanguita, ahí donde nos invitaron a festejar una fiestecita a algún compañero, ahí se desvelaban un poquito, ya reponíamos el sueño el sábado, y el domingo pues a limpiar la casa, levantarse tarde, no a salir a dar las compras, ir a desayunar como a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y luego ya, y volvíamos otra vez el lunes a las actividades rutinarias. Pero ahora en Cristo nuestra rutina cambia, es distinto, es diferente, ¿no es cierto, hermano? Es distinto. Ahora ya no nos agrada tanto el olor a la cerveza cuando se pasaba uno por la cantina y era muy atrayente ese olor así medio fétido. Que a algunos les gusta. Ahora a los que les gustaba tomar, dice, esto es repugnante, este aroma ya no lo soporto, dice. Ahora, antes se desvelaban en las fiestas y ahora no se desvela. Nosotros teníamos una media velada de oración en la iglesia, el último viernes de cada mes. Ese viernes nos reuníamos de 8 de la noche a 12 de medianoche, media velada le llamamos. Bueno, para los hermanos era velada de oración, ¿verdad? Porque no estaban acostumbrados, según ellos, a desvelarse. Entonces vamos a una velada para que ellos pensaran que era mucho tiempo. Vamos a tener la velada de oración, este es el primer viernes, el último viernes de cada mes, ¿no? El último viernes de cada mes vamos a tener tiempo de oración. Yo tenía una lista, tenemos unas tarjetitas de oración, las entregamos, ahí estamos, de 8 a 10. De 10 tenemos un receso breve de unos 15, 20 minutos. Les hacíamos café con petróleo a los hermanos para que no se durmieran. La hora y media que restaba de llegar a las 12, ¿no? Algún hermano ahí medio hambriento empezó a llevar burritos, otro mes llevó a llevar tortas y otros así. Pero bueno, y ya continuamos de 10:30 a las 12, orando nuevamente por segmentos, por cantidad de peticiones. Y había hermanos que a las 10:30 ahí comiendo, ya se estaban durmiendo, sentados en la... Qué poco aguanta, hermano. ¿Y saben quiénes eran los que siempre estaban ahí medio durmiéndose y cabeceando y los que menos todos se quejaban de que ay, es muy tarde, pastor, termine antes a las 11 para irnos a dormir? Eran los hermanos que más se desvelaban cuando estaban sin Cristo en su vida. El hermano que era se dormía cuando antes de entregarse al Señor su corazón. No, pastor, nos la pasamos 5 o 6 de la mañana en la juerga. Y no es capaz de aguantar hasta las 12 de medianoche en la oración. Pues me cuesta trabajo, pastor, pues le va a costar trabajo mientras no lo decida, así que venga, si entre más venga, más se va a ir acoplando, así que no se quede en la casa.
Y a veces nos quejamos, pero no, es sencillamente ahora en Cristo ya somos limpios, ya nos ha cambiado, nos ha purificado internamente, pero también de manera externa, ya somos distintos. Ahora ya le encontramos sentido, vamos por el carril correcto. A veces nos vamos a un lado, a la derecha o a la izquierda, pero Dios nos vuelve a traer otra vez para que vayamos por el centro de su voluntad. Así que Dios nos ha dado su palabra y tiene poder para convencernos de pecado, para regenerar, para producir fe, para limpiarnos y muchos aspectos más que lo miraremos en otra predicación, si Dios lo permite. Todavía quedan unos 4 o 5 puntos más. Creo que son suficientes por ahora. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer la palabra de Dios que Dios nos ha confiado. Tiene poder. Tiene poder. Tenemos que confiar en ella. Tenemos que darle gracias a Dios por la palabra de Dios, porque ella es la que nos ha convencido y es la que va a convencer a nuestros parientes. Es la que va a convencer a nuestros amigos que tanto anhelamos, apreciamos, para que conozcan el Evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios la que va a regenerarles a ellos, la que les va a producir fe a ellos para que puedan ser regenerados, nacidos de nuevo. Es la palabra de Dios la que tiene fe, a la cual la que nos produce fe y es capaz y es eficaz y es poderosa para transformarnos, para limpiarnos, para purificar nuestros pensamientos. Un hermano decía: pastor, ¿cómo pudiera yo quitarme estos malos pensamientos que tengo en mi cabeza? Dice: ya no aguanto, yo soy muy mal pensado. Dice: yo de todo pienso mal. Todo. Digo: ¿en qué sentido? Pues en todos los sentidos, decía el hermano. Ah, caray. Pues no deje de llenar su mente de palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tiene poder para limpiarnos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ya Dios ha limpiado su corazón. Ahora exponga su mente a la predicación de la palabra de Dios y a la lectura de la Biblia diaria. Y Dios le va a limpiar sus malos pensamientos. Si usted rellena un recipiente de agua limpia, la agua limpia en un recipiente de agua sucia, va a vertirle, pero tiene que vertir toda el agua limpia sin dejar de vertirle agua limpia a esa recipiente, para que el agua limpia se va a mezclar con la sucia. De repente se va a mirar sucia, pero hay un momento en que va a ir sacando la sucia, el agua limpia, ¿no? Hasta que llegue un momento en que solamente quede agua limpia en el recipiente. No deje de llenar su mente de la palabra de Dios, y esta es la que le va a limpiar sus malos pensamientos, sus malas intenciones. Así que expongámonos siempre, hermanos, a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.